Buenos días. Hoy estamos aquí con Pia Bosch y queremos saber su opinión sobre la política de estos tiempos. Nos gustaría saber qué estudiaste para llegar hasta aquí. Yo estudié bachillerato, por supuesto, y estudié la carrera de psicología, que en aquel momento, hace unos cuantos años, estaba dentro de filosofía y letras. Era una especialidad de filosofía y letras. ¿Dónde querías llegar con estos estudios? Bueno, me interesaba la psicología en aquel momento, yo creo que tampoco uno se planteaba tanto qué es lo que quería hacer, sino qué es lo que le gustaba conocer, y me gustaba mucho la filosofía y me gustaba también la psicología, y bueno, me orienté hacia psicología porque podía después tener una traducción más práctica también. ¿Y después qué te hizo cambiar a entrar a la política? Bueno, no lo busqué, fue el alcalde de aquel momento de mi ciudad, Joaquín Nadal, que a través de unos amigos sabía de mí, conocía pues, mi trabajo, y a mí no me conocía, no nos conocíamos personalmente, me llamó para proponerme formar parte de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Girona en el año 1995. Y la verdad es que me extrañó un poco incluso, pero tuve dudas y al final acepté pensando que podía intentar aportar de mi conocimiento profesional algo a la ciudad, y además porque me gustaba la idea del servicio público. Yo tengo intereses políticos desde muy jovencita, pero no había pensado nunca en dedicarme profesionalmente a la política, no lo había pensado realmente. Cuando eras pequeña, ¿pensabas que ibas a llegar a este mundo? Al mundo de la política, bueno, yo cuando tenía 14 años, estábamos en plena transición democrática, 13 o 14 años, y sí que tenía inquietudes políticas. Era el periodo de la transición democrática y había una gran ebullición política en el país. Y yo milité en las Juventudes Comunistas, en las Juventudes del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, que era el gran partido de la izquierda en Cataluña en aquel momento. Pero milité por aportar algo, por participar y por ayudar en mi pequeñísima medida al cambio político en el país, que estaba saliendo de la dictadura, y muchos jóvenes estábamos muy sensibilizados. Pero en cuanto llegó la democracia, pues yo me desvinculé de las juventudes comunistas porque en aquel momento el PSUC entró en crisis y fue una situación pues muy complicada, y yo me dediqué a mi vida profesional, estudié y sí que he seguido siempre la política y la sigo y me interesa, pero no pensé nunca en dedicarme profesionalmente a la política, no lo había pensado. ¿En qué partidos políticos has estado? Pues estuve en las Juventudes del Partido Socialista Unificado y después, ahora y en época democrática, después de empezar como independiente, como concejal en el equipo de Joaquín Nadal, pues terminé haciéndome militante del Partido Socialista, después de estar pues 4 o 5 años trabajando en una candidatura socialista, pero como independiente. Y ahora en este último año y medio, cuando el Partido Socialista ha hecho un giro y se ha convertido bastante en la Federación Catalana del PSOE, hemos sido muchos los militantes socialistas que hemos salido del Partido Socialista y hemos creado, en nuestro caso, un nuevo partido que se llama Moviment d'Esquerres, MES, Moviment d'Esquerres, como un espacio para aglutinar a los socialistas catalanes que hoy no nos sentimos representados en el Partido Socialista, es decir, siempre en partidos de izquierdas y con una trayectoria siempre en un mismo espectro ideológico. Sí, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿en qué sector ha afectado más la crisis? Bueno, esta es una crisis
esta pregunta no se puede responder en un momento y en una entrevista corta, pero la crisis ha afectado en general a nuestro país de una manera muy evidente. Ha habido un empobrecimiento de las clases medias y la población que ya vivía en dificultades ahora tiene una situación mucho peor y por lo tanto ha habido un empobrecimiento general del país, excepto en las capas de las clases más altas que en muchos casos se han enriquecido. O sea, el gran drama de la crisis es que ha acentuado muchísimo las desigualdades y la sociedad, en nuestra sociedad que había ido haciendo una labor de, digamos, reducir las desigualdades, después de la crisis es una sociedad mucho más desigual. Los pobres son mucho más pobres y los ricos son mucho más ricos y la clase media se ha empobrecido en general. Esta es una situación que si no se trabaja para revertirla va a generar una sociedad mucho más infeliz y mucho menos sostenible, humana y socialmente. Así que el gran reto de los próximos años es reducir las desigualdades. ¿Qué aspectos cambiarías para acabar con la crisis? En general. Bueno, esto que estaba diciendo ahora, ¿no? Un poco hay que trabajar para reducir las desigualdades, porque ahora mismo se dan situaciones en que en una misma empresa pues hay los ejecutivos cobran, no sé, muchísimo más que los cargos intermedios o que ya infinitamente más que los cargos inferiores, ¿no? Y esta desigualdad está, digamos, muy presente en toda la sociedad. Hay que hacer políticas de reducción de la desigualdad y esto significa también mejorar los ascensores sociales como el sistema educativo, que ayudan a que todo el mundo tenga muchas más oportunidades de futuro y tener mucho mejores servicios públicos de educación y de sanidad y pensiones, que son los que hacen este trabajo de igualar y de dar más oportunidades a toda la población. ¿En qué aspectos más generales ha cambiado Girona desde que ya no gobierna el PSC? Bueno, la ciudad, Girona, como todas las ciudades, tiene su inercia y tiene su ritmo, y lo que ocurre en el ayuntamiento, en la administración pública, acaba teniendo influencia a medio o largo plazo. Las cosas no cambian de un modo inmediato normalmente, ¿no? Hay una inercia, hay un ritmo, hay una vida ciudadana y esto, digamos, continúa funcionando. Sí que ha cambiado en el ayuntamiento, pues que se dedica mucha más atención, mucho más presupuesto a la comunicación, se hace mucha más propaganda y se dedica mucho más a informar que a hacer, ¿eh? Y ahora mismo pues se habla mucho del turismo, pero en realidad pues algunos de los grandes aspectos que ayudan a que el turismo venga pues no se están cuidando. Por ejemplo, el aspecto de la ciudad del casco antiguo, la postal típica de Gerona, que son las casas del río, pues se están dejando degradar mucho las fachadas. Se está descuidando mucho, un hecho que está sucediendo es que está descuidando mucho los barrios periféricos. Se tiene pues más limpio y cuidado el centro, pero los barrios periféricos, como puede ser pues, no sé, Santa Eugenia, San Narciso, barrios muy poblados, están ahora mucho más desatendidos. Y hay más población desatendida y que los servicios sociales pues no llegan, no dan abasto, y en general pues el ayuntamiento centra su acción en determinada población y en determinadas zonas de la ciudad y desatiende a una parte importante de la población que en este momento vive la crisis de una manera más aguda. Esto creo que es lo peor que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál ha sido el trabajo más satisfactorio en tu carrera? Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte y he podido hacer muchas cosas que a mí me parece que bueno, me han hecho sentir muy, muy satisfecha, ¿no?
Cuando fui concejal de servicios sociales, pues estuve muy a gusto y pude trabajar muchísimo en una cierta reestructuración de los servicios sociales y en la creación de nuevos servicios. Y pudimos crear la red de centros abiertos de infancia y de adolescencia de la ciudad, que continúa existiendo, o crear el servicio de atención a familias, o crear el servicio de atención a las mujeres maltratadas, crear el servicio de ocupación, que hasta el momento pues eran programas dispersos y creamos un único servicio, le dimos pues una sede que permitía trabajar con más comodidad a los profesionales. Hicimos mucho trabajo y yo creo que ha quedado y que continúa dando un buen servicio. Y cuando fui delegada del gobierno, pues también la verdad es que trabajamos mucho. Una de las cosas más visibles en la ciudad es la construcción del edificio de la sede de la Generalitat, donde estaba el Hospital de Santa Caterina, que ahora es la sede de la Generalitat, y esto es muy visible, muy vistoso, ¿no? El trabajo que pude impulsar cuando era delegada del gobierno. Hay muchas otras cosas, pero por decir 2 o 3 ejemplos diría estos. Con una frase, ¿cómo definirías política? La política. La política es la dedicación a lo público, a lo que es de todos, a lo que va mucho más allá del interés del uno o del otro, e intentar hacer que todo el mundo viva un poco mejor, un poco más feliz y un poco más satisfecho y con más posibilidades de realizar su proyecto personal de vida. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotras.